aquí arriba, ¿qué decía? Repeticiones. Repeticiones, ¿no? Y se vuelve a cumplir el concepto. Bloques es igual a repetición. En este caso, arriba ya no se llama repetición, se llama bloque. Entonces es un primer cambio. Luego una cosa que hacíamos solo en el DSA era solo hacer sumatorias de tratamientos, ¿no ven? Pero en este caso se tiene que hacer sumatoria igual de bloques. Entonces vamos a hacer sumas a lo horizontal y a lo vertical. A ver, por ejemplo, para bloque 1, ¿cuánto es la suma de 30 más 20 más 25 más 24? 50, 75, 90, 99. ¿Cuánto? 20, La del 2. 45. 90. Del 3. Listo. Solo es sumar, ¿no? Hasta ahí tranquilo. Luego vamos a hacer sumas horizontales de cada tratamiento. El tratamiento 1, ¿cuánto es la suma de 30 más 25 más 26? 81. 81. Del 2. 67. 3. Del 4. 62. 7. 66. 7. El 8. 62. Ya. Y el dato que está aquí al medio es nuestro gran total. Que es la sumatoria de todos los datos. Debería dar lo mismo si sumamos de este lado o si sumamos de este lado. ¿Cuánto nos da? Ya. Y otra cosa que vamos a ir añadiendo igual a los tratamientos es una columna más para DCA igual o DBA, son promedios. Es decir, ¿cuál es el promedio del tratamiento 1? ¿Cuál es el promedio del tratamiento 2? Del 3, del 4. ¿Cómo se saca el promedio? 81 dividido entre 3. ¿Cuánto nos da? ¿Exactos? El que sigue. 22.77. El otro. 22.33. 20. 22.33. El que sigue. 20,67. Y uno de los más importantes, el promedio general, que es 278 dividido entre 2. 23,17. 17. Esto es nuestro promedio general. Hasta ahí pregunta. Lo primero que hay que hacer es encontrar el factor de correlación con la fórmula que tenemos allá, que es sumatoria de todos los datos a la total. Ese dato ya lo tenemos, que es el gran total o también la sumatoria de todos los datos. Eso es eso. Entonces, ¿cuánto será? 278 al cuadrado dividido entre bloques, ¿cuántos son? Tratamientos, ¿cuántos son? Entonces, ¿cuánto nos da igual el factor de corrección? 6.440,36. 6.000. 440.
33. Listo. Vamos al 2. 2 es igual a encontrar la sumatoria de cuadrados total. La suma de cuadrados total ya es con otra forma, es decir, cada uno de estos datos al cuadrado vamos a realizar una sumatoria. Quiere decir 30 al cuadrado más 25 al cuadrado y así todos, ¿ya? El último, ¿cuál es? 18. Y a todo esto le vamos a restar ¿qué? El factor de corrección. ¿Cuánto nos da? Primero la suma de cada uno al cuadrado, ¿ya? 30 al cuadrado, más 25 al cuadrado, más 26 al cuadrado. $6,500 564. enteros. Sí. Menos 6,440,33. Y vamos a obtener la suma de cuadrados total. ¿Cuánto nos da? 123,65. 23,65. Ya. Ya tenemos 2. 30. Suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Qué nos dice? La sumatoria del tratamiento 1 al cuadrado. A ver. La sumatoria del tratamiento 2 al cuadrado. Más la sumatoria del tratamiento 3 al cuadrado. Más la sumatoria del tratamiento 4 al cuadrado. Entonces, va a ser 81 al cuadrado más 68 al cuadrado más 67 y 62 al cuadrado. Y va a dividir entre el número de bloques. Pero lo que deben considerar siempre es de cuántos datos viene el 81. 4, de 3. ¿No? Entonces eso es para que se ubiquen siempre. ¿De cuántos datos viene el número que estoy utilizando? De 3. ¿Cuántos bloques son? 3. A ver, en esto lo mismo. Entonces aquí abajo va a ir 3 menos el factor de corrección. Entonces la suma de cuadrados de tratamiento, ¿cuánto nos da? Directo. 6.500. ¿Qué? 6.500. Ah, ya es el de aquí nomás, ¿no? Ajá. Ya estoy. 6,502 6. menos 6,440,33. 65,65. Ya lo haces aquí. 65, 67. esto es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos. Ya tenemos 3. Hasta ahí es lo mismo que ambas, ¿no? Del DCA. Pero aquí ya es donde cambia para el bloque. Porque si se acuerdan, en los factores de variación del AMBA había bloque, ¿no? Entonces, como hay bloque, también tiene que tener su sumatoria de cuadrados. Entonces, ponemos el 4. Sumatoria de cuadrados de bloque.
va a ser igual. En este caso, si se dan cuenta, era la suma de cada tratamiento, ¿no? En el anterior. En este caso va a ser de cada bloque, ¿no? Y lo mismo. Va a ser 99 al cuadrado más 90 al cuadrado y más 89. ¿Dividido entre qué? Número de tratamientos. Pero otra vez partimos de lo mismo. Este 99 ¿de cuántos datos viene? De 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Lo mismo que decir el número de tratamientos, ¿no? Entonces divide entre 4. Menos el factor de corrección. 15,17. Directo, ¿no? Ya, suma de cuadrados de bloques va a ser igual a... ¿Cuánto? 15,17. 15, y el último, es más fácil, ¿no? Solo es una resta. Suma de cuadrados del error. Directo, ¿no? 42, 83. preguntas. Ya. Entonces, voy a borrar esta tabla ya. Y ahora hacemos el ámbito. Cuadrado del ámbito. Entonces, lo primero que era factor de variación. Después del factor de variación viene grados de libertad, luego vamos a tener la suma de cuadrados, luego cuadrado medio, luego f calculado, f tabla al 5%, f tabla al 1%. Y aquí les dije que pueden añadir uno de interpretación. ¿Cuáles son nuestros factores de variación? Hemos dicho que en este diseño el primero es, el que sigue es tratamiento, luego error y luego el total. Grados de libertad para el bloque. ¿Cuánto es B menos 1? ¿Cuántos bloques son? 3 menos 1, 2. ¿Cuántos tratamientos son? Menos 1. Menos 1. 3. El total va a ser bloques por tratamiento menos 1. ¿Cuánto es esto? 11, ¿vale? Y arriba, ¿cuánto es? 11 menos 5. 6. Y lo mismo que de la fórmula, ¿no? Pueden poner B menos 1 por T menos 1 igual a 6. 2 por 3, 6. Lo mismo. Suma de cuadrados. A ver, díctenme cuánto es el de bloques. 15. 16. 17. Para tratamiento. 65,67. Coma. 67. 67. Siguiente. 42,83.
83. Sí. El otro, 120. 165. 67. Ya. Listo. ¿Cómo se calcula el cuadrado medio? Es horizontal, ¿no ves? Divisiones. El valor de la suma de cuadrado divide entre grados de libertad del factor de variación que estamos analizando. ¿Cuánto va a ser para bloque? 7, ¿cuánto? 59. 21. 21,89. Luego 7.14. 7, Sí. 14. 14. Está ahí nomás. Ahora, ¿cómo se saca F calculado? Siempre va a ir todo en función del error. Se va a dividir el cuadrado medio del factor de variación que estamos analizando entre el error. Por ejemplo, si yo quiero analizar por bloque, va a ser 7.59 dividido entre 7.14. Si yo quiero analizar para tratamiento, va a ser 21,89 entre 7,14. ¿Ya? ¿Cuánto es el primero? Para bloque. 1,06. 0, 6. ¿Y el siguiente? 3,07. Listo. Vamos a las tablas. Tabla del valor, tabla F. ¿Ya están en las tablas? En la tabla vamos a poder dividirlo así, ¿no? Pueden ir a la derecha y a la izquierda. Digo, hacia abajo. Entonces el error siempre va hacia abajo. Bloques va a la derecha en horizontal y tratamientos va a la derecha en horizontal. Van a tener dos, porque hay que analizar para tratamientos y para bloques. Bloques y tratamientos. ¿Ya? Entonces, a este lado, ¿cuántos bloques hay? ¿Cuánto? Por ejemplo, en DSA, lo que hacíamos eran los grados de libertad de tratamientos a la derecha y los grados de libertad del error hacia abajo. ¿Vale? Entonces, eso hay que hacerlo dos veces. Uno para bloques y otro para tratamientos. ¿Ya? Entonces, uno irá, digamos, aquí donde está el 2 y donde está el 6. Y otro irá donde está el 3. Entonces van a cruzar uno acá y otro acá. Van a tener 4 datos. ¿Cuánto es en sus tablas F? ¿Tienes la tabla? ¿A cuánto le salen las tablas F? 5,4. Vamos a ver. ¿Ya cuánto le sale? Celeste. 5,4. ¿Cuánto sale tu tabla? Está en el celular. Es la que está en nerillas.
o es el que tiene un color normal? Negro. Son dos datos. Claro, los dos me etiquetan. El más grande es al 1% y el valor más pequeño es al 5%. 5.14, 10. ¿Para cuándo están dictando? Para el 5%. No, pero para dos, para bloques o totalmente. Bloque. Ya. ¿Cuánto es al 5? 10.92. No, 5.14. ¿Y al 1? 10.92. Luego al otro 4.76 y 9.78. 38. Ya, entonces, interpretación, ¿qué es? Interpreta. No, significativo, ¿no? Son menores, ¿no? Ambos son menores. Entonces, la interpretación nos dice que no existen diferencias significativas entre tratamientos y entre bloques. ¿Ya? Ahora anótense con rojo o lo que sea. Si no existe diferencias significativas entre bloques, el diseño pierde precisión. Si no existen diferencias significativas entre bloques, el diseño pierde precisión. Eso no les pregunto. Es una desventaja de los bloques. Coeficiente de variación, aprovechando. Coeficiente de variación va a ser igual al cuadrado medio del error, ¿que cuánto es? 7,14. Dividido entre el promedio que ustedes ya lo tenían. ¿Cuánto era? 23. Y esto multiplicamos por 100. 11,53. Listo. Entonces, el coeficiente de variación no varía. Es lo mismo. ¿Cuál era nuestro rango? 30. Si es menor al 30%, los datos son de confiabilidad. Si es mayor, los datos son una macana. Entonces, ya hemos hecho resolución manual, interpretación, conclusiones. Anótense. Las conclusiones son 3 para bloques. Hay una conclusión que es la primera para bloques y lo anotan así como un subtítulo. Conclusiones, bloques. Otro, conclusiones, tratamiento. Y otro, conclusiones, coeficientes de variación. 3 conclusiones. En los bloques, ¿qué conclusión tenemos? A un nivel de significancia ¿a qué porcentaje? 5, ¿no ven? A un nivel de significancia al 5%, se concluye que ¿qué cosa? ¿Qué hemos interpretado? No existen diferencias significativas ¿entre quiénes? Entre los bloques, ¿no? Porque estamos haciendo conclusión para bloques. Punto seguido. No existen diferencias significativas entre bloques. Punto seguido. Por lo tanto, el diseño gana o pierde. Pierde precisión. Tiene que estar así en el examen, si no, 0. Y en el control igual. Que yo creo que aquí la siguiente semana. Sí. Muy probablemente la siguiente semana en control por si acaso. Entonces, esa es una conclusión para bloque. Ahora la conclusión para tratamiento. A un nivel de significancia ¿a qué? Igual al 5, ¿no ven? Porque al 5 estamos analizando. A un nivel de significancia del 5%,
¿Qué hemos concluido? ¿Qué hemos interpretado? Igual no hay diferencia. Entonces ponemos, se concluye que no existen diferencias significativas ¿entre quiénes? No, ¿con cuál es su nombre de tratamiento? Entre los 4 niveles de harina de sangre. Tiene que ir la hipótesis, tal cual como han hecho. La primerita hipótesis. Entre los 4 niveles de harina de sangre respecto a... ¿Qué era el análisis? ¿De qué era? ¿Estudio? Respecto a longitud total en truchas, digamos. Respecto a la longitud total en truchas. Completo, ¿sí o sí? Ahora para el coeficiente de variación. Anotan, el coeficiente de variación es de, ¿cuánto? ¿Cuánto es nuestro coeficiente? 11.53. El coeficiente de variación es de 11.53. Punto seguido. Por lo tanto, coma. Pueden poner de varias formas. Al ser menor al 30%, los datos son de confiabilidad. O los datos son de confiabilidad debido a que es menor al 30%. A ver, cualquiera de los dos. Pero aclarar que los datos son de confiabilidad. Ahora, un detalle más que hay que aclarar aquí. Siempre que en bloque sale NS, acá, quiere decir que el investigador ha bloqueado en vano. ¿Por qué? Porque las piscinas eran lo mismo. Y supuestamente lo ha bloqueado porque había una diferencia de una piscina respecto a otra. No nos ha dicho cuál era la diferencia. Pero esa diferencia no se ha visto notada estadísticamente. Entonces, a veces preguntan, ¿ha hecho bien escoger el diseño, sí o no? En este caso, sí o no. No, porque no significa. ¿Cuándo un diseño es muy bien acertado? Cuando hay una estrellita, por ejemplo. Entonces, si hay una estrellita, es decir, si es mayor, por ejemplo, digamos que este era 10,6. ¿Es mayor a F tabla? 5%, sí, pero es menor al 1%, ¿no? ¿Verdad? Entonces, solo es nivel de significancia al 5%. Pero en este caso, el diseño sí es preciso. El diseño gana precisión y el diseño ha sido bien escogido. ¿Ya? Ahora, eso sería todo. Ya los que han acabado sus repeticiones, les voy a enseñar. ¿Ya?